Eso sí se me había olvidado. Listo. Bueno, ahí están observando las diapositivas. Sí, profe. Ok, listo, perfecto. Listo. Bueno, les está aumentando, les está aumentando era lo siguiente. Entonces, esto es muy importante para todo lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Todo lo que vamos a trabajar en esta parte. Entonces, bueno, tenemos que todos los aminoácidos tienen entonces su grupo funcional ácido, su grupo funcional amino y la cadena lateral. ¿Listo? Bueno, entonces allí les comentaban, estos grupos, estos ácidos, perdón, van a perder su grupo funcional amino en forma de NH4, es el ion amonio. ¿Listo? Y van a quedar convertidos en alfa-cetoácido. ¿Listo? ¿Por qué ceto? Porque donde tenían, o sea, en ese carbono alfa, recuerden, es el carbono alfa, entonces ya no van a tener el grupo, cuando pierden ese grupo amino en forma de ion amonio, entonces van a quedar precisamente con un grupo funcional cetona. ¿Listo? Entonces, el aminoácido recibe un nombre, como por ejemplo glutamato, y cuando se convierte en el alfa-cetoácido va a recibir otro nombre distinto. ¿Listo? Entonces ya, digamos, por ejemplo, acetoglutarato. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tener lo mismo para todos los 20 aminoácidos. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos la alanina, que también va a perder su grupo funcional amino, que va a salir como el grupo amonio, y en su reemplazo va a quedar un grupo funcional cetona, o sea, un alfa-cetoácido, y va a recibir un nombre distinto como, en este caso, el piruvato. Entonces, siempre el aminoácido que va a perder ese grupo amino, se va a convertir en un alfa-cetoácido. ¿Por qué? Porque en ese carbono alfa, donde tenemos el grupo amonio, va a quedar un grupo funcional cetona cuando se pierde ese grupo amonio. ¿Listo? Entonces, cada uno de los 20 aminoácidos va a tener consigo, digamos, va a tener relacionado, vinculado un alfa-cetoácido. ¿Listo? Así va a ser siempre. O sea, el aminoácido siempre va a tener vinculado un alfa-cetoácido, pero pues precisamente va a cambiar su nombre. ¿Listo? Entonces también para que lo tengamos en cuenta, siempre va a cambiar su nombre precisamente porque ya no es un aminoácido, entonces cambia su nombre. ¿Listo? Eso es muy importante. Y por ejemplo, acá lo estamos trabajando de reacción de transaminación. Precisamente partimos de un aminoácido y ese aminoácido es el que le va a transferir el grupo amino a un alfa-cetoácido. ¿Listo? No es el alfa-cetoácido del aminoácido, es un alfa-cetoácido distinto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el objetivo de la transaminación es precisamente transferirle un grupo amino para que se convierta en un nuevo aminoácido. ¿Listo? Un nuevo aminoácido. Y para hacer un nuevo aminoácido, pues debe tener una estructura o un esqueleto distinto. ¿Listo? Entonces, recuerden, el esqueleto distinto es precisamente la cadena lateral. La cadena lateral del aminoácido puede ser, recuerden, de cadena abierta, de cadena cerrada, puede ser aromático, puede ser un grupo funcional, puede ser con carga, sin carga, ¿listo? Entonces, eso es lo que me diferencia. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Un aminoácido con su grupo amino. Acá un cetoácido que va a tener una cadena lateral distinta, ¿listo? Y al transferirle el grupo amino del aminoácido a el alfa-cetoácido, que es un alfa-cetoácido distinto, va a generar un nuevo aminoácido, ¿listo? Y el que era aminoácido al inicio va a quedar como su alfa-cetoácido. Eso constantemente lo está haciendo el organismo. ¿Para qué? Para generar nuevos aminoácidos. Entonces, pues digamos, de esta manera se pueden originar algunos de los aminoácidos no esenciales. ¿Listo? A partir de aminoácidos ingresan al organismo por digestión
y que el organismo, por ejemplo, necesita ya sintetizar sus propios aminoácidos, entonces toma el grupo amino de esos aminoácidos, ingresa para transferírselo a un cetoácido y convertirlo en un nuevo aminoácido. ¿Listo? Entonces esa es la relación. También miren que constantemente estamos intercambiando entre aminoácidos y alfa-cetoácidos. Todo el tiempo en el organismo está pasando esto por transaminación. ¿Listo? Entonces la transaminación es que entre alfa-cetoácidos es el esqueleto de un aminoácido que ya no tiene grupo amino con los aminoácidos y sí tienen el grupo amino, se están transfiriendo ese grupo amino. Nuevamente reitero, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que el organismo pueda constituir nuevos aminoácidos. ¿Listo? Aminoácidos y necesita que son no esenciales y el organismo puede sintetizar. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como, digamos, se trabaja entre los aminoácidos. Y les digo, por ejemplo, acá tenemos un aminoácido de una cadena lateral, digamos, que puede ser menor, por ejemplo, ¿listo? Con un solo carbono metil, transfiere este grupo amino a un alfa-cetoácido y ya tiene otra cadena lateral, por ejemplo, una cadena cíclica. ¿Listo? Entonces, eso lo que me va a conformar es un aminoácido nuevo, un aminoácido distinto del cual partimos. ¿Listo? Bueno, quería preguntarles, ¿están viendo bien las diapositivas? ¿Están viendo lo que yo escribo sobre ellas? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Listo, muchachos. Bueno, la otra relación acá ya es un ejemplo, entonces tenemos la alanina, entonces la alanina es ese grupo ácido, listo, es ese carbono alfa, es ese grupo amino, listo, y esta sería la cadena lateral, listo. Bueno, entonces acá tenemos al alfa-cetoglutarato, ¿listo? Entonces ese alfa-cetoglutarato, acá tenemos el grupo amino, ¿listo? Acá el carbono alfa, ¿listo? Como es un cetoácido, en ese carbono alfa vamos a tener el grupo funcional cetona y esta es la cadena lateral, ¿listo? Miren la cadena lateral, acá solamente en la alanina un metil y acá ya tenemos tres carbonos dos normales y el último va a tener el grupo funcional ácido. ¿Listo? O sea, esta cadena lateral ya es un aminoácido, por ejemplo, con carga. ¿Listo? Mientras este es un aminoácido menor. ¿Listo? Bueno, allí entonces lo que va a pasar es que el aminoácido alanina le va a transferir su grupo funcional amino al alfa-cetoglutarato y ese alfa-cetoglutarato va a quedar convertido en el aminoácido, ese glutamato. ¿Listo? Entonces ya es un aminoácido nuevo. Aminoácido nuevo. ¿Listo? Entonces, el alfa-cetoglutarato termina convertido en un aminoácido que es el glutamato. ¿Listo? Entonces, este es el alfa-cetoácido, o sea, el cuerpo, el esqueleto carbonado del aminoácido glutamato. Pero como no tiene grupo funcional amino, es un alfa-cetoácido y cuando se le transfiere ese grupo funcional amino, ya ha convertido en el aminoácido. Entonces, miren, eso es lo que hace el organismo. Pasa, por ejemplo, de ser un aminoácido menor, pasa a convertirlo en un aminoácido polar con carga, precisamente porque ese es el que necesita en ese momento. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como el organismo está intercambiando ese grupo amino para formar nuevos aminoácidos que necesite en un momento específico. Y la alanina deja de ser aminoácido, era aminoácido, para convertirse en qué? En el alfa, bueno, ahí ya tiene alfa cetoácido. El piruvato es el alfa cetoácido de quién? De la alanina, o sea, el cuerpo carbonado de la alanina. Cuando la alanina pierde ese grupo amino, o bueno, se lo transfiere a otra molécula, entonces queda convertido en alfa cetoácido. Sin el grupo amino,
este carbono alfa, entonces se ha convertido en una cetona. ¿Listo? Bueno, les comentaba el día de ayer ya sobre el final de la clase, es precisamente esa relación de enzimas. Les estaba comentando entonces, por ejemplo, esta enzima, digamos, algunos autores solamente utilizan una de estas enzimas, ¿listo? Para nombrar, porque la misma enzima es la que puede hacer este proceso de manera, digamos, esta reacción es reversible. No quiere decir que una actúa, digamos, en la alanina, no solamente actúa de izquierda a derecha, ni tampoco actúa de derecha a izquierda, sino que precisamente la reacción es reversible. Entonces resulta que, digamos, esta enzima, sobre todo la GPT, que es glutámico piruvato transaminasa, digamos, digamos, es la denominación antigua. Cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, en libros, pues ya tienen unos buenos años, entonces ustedes van a encontrar esa reacción, la cataliza esa enzima, glutámico piruvato transaminasa. ¿Listo? Digamos, es como la denominación antigua para esta enzima. Sin embargo, en la actualidad, esta enzima se le denomina de esta manera, alanina aminotransferasa. Entonces, lo que quiere decir que ambas van a catalizar esa reacción de manera reversible. No es que sean enzimas distintas, son la misma enzima, sino que una es como el término antiguo y otra es el término nuevo. ¿Listo? Entonces, digamos, por eso aquí se le denomina es GPT o ALT. ¿Listo? Quiere decir que son enzimas sinónimas. Sino que algunos autores, sobre todo los clásicos, la denominan glutámico piruvato transaminasa. ¿Por qué? Porque la ven en ese sentido de glutamato y piruvato que van a conformar pues a la alanina que no la nombran dentro de la enzima. Y en este caso, pues ya digamos en el concepto moderno, solamente la describen en ese sentido, en la alanina aminotransferasa. Pero lo que les comento, las dos enzimas catalizan la reacción irreversible, o sea, que puede ir en los dos sentidos. ¿Listo? En los dos sentidos. Y son términos sinónimos, estamos hablando de la misma enzima. Bueno, otro aspecto importante de ello es precisamente la localización donde se encuentra esa enzima. Esa enzima se encuentra en el citoplasma. ¿Listo? En el citoplasma está ubicada. ¿Listo? Bueno, bueno, digamos, es abundante, digamos, está presente en todas las células, pero donde más se encuentra su actividad es en el hígado y en el músculo cardíaco. ¿Listo? En donde más se encuentra. Entonces, tiene una importancia clínica relevante. ¿Por qué? Porque resulta que en exámenes de sangre, cuando se toman exámenes de sangre y tenemos una alta concentración de esa enzima, recuerden, el solo una, sino que se denomina de dos maneras, es solo una enzima, cuando se encuentra ese nivel alto de esa enzima en el torrente sanguíneo, quiere decir que hay daño hepático, ¿listo? O que también, digamos, hay daño en el músculo cardíaco, o sea, que puede ser un determinante de infarto, ¿listo? Infarto al miocardio. Entonces, generalmente, pues, por ejemplo, cuando se tiene, digamos, por sintomatología, se tiene la sospecha que el paciente ha sufrido un infarto, entonces se le ordenan estos exámenes en sangre y si se detectan niveles altos, quiere decir que efectivamente el músculo cardíaco está afectado, por ende hubo un infarto. ¿Listo? O si se tiene alguna sintomatología relacionada a daño hepático, también se le genera este tipo de examen sanguíneo para determinar si hay daño en el hígado. Si el nivel es alto,
entonces ya se considerará que el hígado está afectado. ¿Por qué razón? Porque resulta que estas enzimas deben estar al interior de las células, no deben estar en el torrente sanguíneo. Entonces, si estas enzimas están en el torrente sanguíneo, es porque estas células, o sea, del hepatocito y del miocito, algunas de estas células se han roto. ¿Listo? Han causado lisis celular. Entonces, cuando una célula rompe su membrana, entonces empieza a liberar todo su contenido. Entonces, quiere decir que estas enzimas están al interior, o sea, en el citoplasma del hepatocito y el miocito, ubicado en el corazón, están liberando precisamente este tipo de enzimas al torrente sanguíneo, o sea, están rotas algunas de esas células. Entonces, por eso, digamos, es una alerta clínica. ¿Listo? Bueno, Lara, la idea, muchachos, ¿alguna duda? Profe, qué pena. ¿Será que me puedes repetir la función de la alanina, por favor? ¿La función de la enzima o la clínica? De la enzima, profe. ¿De la enzima? Ah, bueno, es transaminar, o sea, cambiar, transferir el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido para convertir al alfa-cetoácido en un nuevo aminoácido. ¿Listo? Entonces es una transferasa. Transfiere el grupo amino. ¿Listo? Sí, sí, era tu duda. Bueno, profe, gracias. Sí, sí, Listo, señor. con gusto. Listo. Bueno, muchachos, otra reacción de transaminación, como ejemplo, es el aspartato, es el aminoácido. Listo. Se lo va a transferir al mismo cetoácido, al mismo que teníamos, es el alfa-cetolutarato, al mismo que teníamos en el ejemplo anterior. Listo. Y el aspartato, cuando transfiere ese grupo amino, entonces este aspartato va a quedar como su alfa-cetoácido. Su alfa-cetoácido es el oxalacetato. ¿Listo? Entonces es el alfa-cetoácido del aminoácido. ¿Listo? Entonces miren, aquí pierde su grupo amino que ha convertido en el carbono alfa, que ha convertido en cetona, ¿listo? Y miren la cadena lateral, es exactamente la misma del aspartato, ¿listo? Entonces, y ya sabemos, el alfa-cetoglutarato, cuando recibe un grupo amino, se convierte en el glutamato, que es el nuevo aminoácido. Entonces, eso es lo que quiero ustedes aprendan en este momento. Por ejemplo, acá tenemos el mismo alfa-cetoácido del glutamato, el mismo que trabajamos en este anterior. ¿Listo? Entonces, quiere decir que a este cetoácido siempre que le transfiramos un grupo amino, se va a convertir en el mismo aminoácido, ese glutamato. ¿Listo? Entonces recuerden que es el esqueleto de un aminoácido específico, o sea, el alfa-cetoglutarato es el alfa-cetoácido de glutamato. Siempre que él va a recibir un grupo amino, pues se transforma en glutamato. Pero eso depende del alfa-cetoácido. Cada aminoácido tiene su alfa-cetoácido. ¿Listo? Bueno, ese glutamato es muy importante para el organismo, ¿listo? Porque a través de él, ya lo vamos a ver más adelante, es como el organismo va a transferir los grupos amino, ¿listo? Tanto de un órgano a otro, como también, digamos, para el desecho, cuando ya tenemos una gran cantidad de grupos amino y el organismo no los necesita, entonces a través del glutamato también los transporta al hígado para poderlos eliminar, que es la ruta metabólica central que vamos a trabajar, es el ciclo de la urea. ¿Listo? Bueno, otro aspecto, igual como se los comentaba en la diapositiva anterior, es dos enzimas nuevamente y lo mismo, lo que les digo, lo que les decía en la anterior. No quiere decir que sean dos enzimas distintas, ¿listo? Sino es el término antiguo para esta enzima y es el término nuevo para esta enzima.
Pero sin embargo, ustedes pues, ya saben, les he comentado bastante sobre esa parte en bioquímica que persisten bastante los nombres antiguos. Entonces, hay autores clásicos que son, digamos, muy importantes para la bioquímica. Entonces, por eso, digamos, se conservan ese tipo de términos antiguos, porque son autores que son consultados reiterativamente. Entonces, por eso tenemos que manejar los dos términos. En la actualidad todavía, a pesar de haber un término nuevo, todavía tenemos que tener presente el antiguo porque todavía algunos médicos siguen denominando a este tipo de enzimas de manera antigua. Entonces, por eso es muy importante que tengan muy claro que son términos sinónimos, ¿listo? Y nos estamos refiriendo a la misma enzima y lo que les digo, la enzima es precisamente reversible, puede ir en los dos sentidos y es la misma, ¿listo? Entonces, por eso les coloco en esa imagen que es GOT o AST, ¿listo? Porque estamos hablando que son términos sinónimos, ¿listo? Y lo mismo, les decía, el nuevo, entonces es el aspartato aminotransferasa, entonces a partir del aspartato vamos a transferir un grupo amino, ¿listo? Y en el antiguo era glutámico, porque partimos de glutamato, oxalacetato, oxalacético, que se refiere al oxalacetato transaminasa. ¿Listo? Bueno, la localización de esta enzima va a ser en la mitocondria, al igual que el anterior, pero también, digamos, que va a estar ubicado en el citoplasma. Perdón, en el anterior es en el citoplasma, aquí pues ya lo Profe, vamos una a tener pregunta. también en la mitocondria. Dime. Una pregunta, o sea, Sí. la enzima anterior y esta como que tienen la misma función de transferir. Ah, sí, ambas. Ambas, digamos, se van a transferir, pero digamos, en la relación o en la diferencia es sobre qué aminoácido van a actuar. Por ejemplo, esta es la alanina, ¿listo? Va a actuar sobre la alanina, ¿listo? Mientras esa cumple la misma función, ¿cierto? Pero ya no va a trabajar sobre la alanina, sino sobre el aspartato, ¿listo? No sé si te queda clara la idea, Sí, profe, ya, ¿sí? gracias. Pero la función es la misma, transferir un grupo amino, entonces del aminoácido, ahí les nombran el aminoácido, el aspartato, transferirlo a un alfa-cetoglutarato, ¿listo? Bueno, Ok, profe, gracias. listo, no, con todo gusto. Lo mismo va a estar ubicada en los mismos lugares, entonces en el hígado y en el músculo cardíaco. ¿Listo? Aquí, digamos, principalmente en ellos y nuevamente en la importancia clínica es exactamente la misma. Me habla precisamente también sobre daño hepático o infarto. Exactamente igual, ¿listo? O sea que a nivel clínico, si tengo alto en el torrente sanguíneo, tengo presencia, una concentración alta de esa enzima, GOT, ¿cierto? O de esa enzima GPT, ¿listo? Entonces vamos a tener esa circunstancia, daño hepático o infarto, ¿listo? Entonces sea cualquiera de las dos, ¿listo? Pues realmente, digamos, si estas células están dañadas y han liberado su contenido, pues vamos a tener precisamente de las dos enzimas. Cualquiera de esas dos enzimas o incluso las dos, las vamos a tener allí, las vamos a tener pues en alta concentración en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿hasta allí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, profe. ¿No? Bueno, entonces ya para Profe, yo resumir, tengo una pregunta. reacciones de transaminación vimos solo dos, ¿listo? O Profe, yo tengo una sea, pregunta. dime, cuéntame, cuéntame. ¿Siempre se va a transferir solo el grupo amino, nunca el ácido, o también se puede transferir el ácido? No, el ácido no se va a transferir, pero el próximo semestre ustedes van a ver una reacción que se denomina descarboxilación, donde no se transfiere el grupo ácido, sino ese grupo ácido va a salir como dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, ese grupo ácido del aminoácido ya no va a ser transferido, sino que va
a liberarse como dióxido de carbono. Entonces a eso se le denomina descarboxilación. ¿Listo? Listo. Pero eso lo ven el próximo semestre. ¿Listo? Listo. Gracias, profe. No, con todo gusto. Bueno, de reacciones de transaminación, entonces ya para hacer un resumen y que quede más claro el asunto, es que todos los aminoácidos, acá están todos los aminoácidos, pueden reaccionar con alfa-cetoácidos. Entonces acá tenemos los tres principales alfa-cetoácidos con los cuales van a reaccionar los aminoácidos. ¿Listo? Entonces acá tenemos aminoácidos. Listo, tenemos todos los aminoácidos acá y acá tenemos los tres alfa-cetoácidos. ¿Listo? Aquí son solamente tres que el organismo utiliza para precisamente generar nuevos aminoácidos. Entonces, cualquiera de estos aminoácidos se va a transaminar con el piruvato para convertir al piruvato en ¿qué? En alanina. ¿Listo? Cualquiera de estos se va a transaminar con el oxalacetato para convertir el oxalacetato ¿en qué? En aspartato. ¿Listo? Y cualquiera de estos aminoácidos se va a transaminar, o sea, cualquiera de estos aminoácidos le va a transferir su grupo amino al alfa-cetoglutarato. ¿Para qué? Para convertirlo en glutamato. ¿Listo? Y estos alfa-cetoácidos que quedan son quienes los esqueletos carbonados de estos aminoácidos. Como estos aminoácidos le transfieren el grupo amino al piruvato para convertirlo en alanina, por ejemplo, entonces, ¿cómo quedan ellos? Ya no quedan como aminoácidos, sino como alfa-cetoácidos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se representa en esta diapositiva. Cualquiera de estos aminoácidos le puede transferir su grupo amino al piruvato para convertirlo en alanina, al oxalacetato para que ese oxalacetato se convierta en aspartato o al alfa-cetoglutarato para que ese alfa-cetoglutarato se conforme en glutamato. ¿Y qué va a pasar con estos aminoácidos? Quedan como alfa-cetoácidos. ¿Listo? Como alfa-cetoácidos. Y ellos, esos esqueletos, ya vamos a ver después que, o bueno, ustedes van a ver el próximo semestre, que estos alfa-cetoácidos entonces pueden entrar a ser productos del ciclo de Krebs, pueden entrar a diferentes rutas metabólicas de aminoácidos para precisamente constituir nuevas moléculas a partir de ellos. ¿Listo? Bueno. Y la relación es, por ejemplo, ya constituida la alanina, constituido el aspartato, cada uno de ellos también se puede transaminar con el alfa-cetoglutarato para conformarme glutamato. Entonces, este glutamato es un aminoácido muy, muy importante para el organismo, y ya les había comentado, para transportar grupos amino hacia otros órganos en los necesite o incluso para su eliminación. Por ejemplo, el glutamato, ya vamos a trabajar, esta es la reacción que vamos a trabajar ahora, simplemente se la nombro. Entonces, el glutamato se desamina oxidativamente ¿para qué? Para volverme a formar el alfa-cetoglutarato, liberarme el grupo amino y generar eliminación de ese grupo amino a través de la urea. ¿Listo? Entonces ya vamos a trabajar esto, no se preocupen, que esto es lo que vamos a trabajar en la siguiente diapositiva, la desaminación. Pero para que ustedes lo vean, precisamente todo este intercambio de grupos amino me va a llevar a conformarme glutamato, que es la molécula, el aminoácido que utiliza el organismo para poderlo transportar a través del torrente sanguíneo. Porque ese grupo amino solo no puede transferirse a partir de en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Tenemos entonces el grupo amino, este es amino, ¿listo? Que es el NH2. También tenemos el amoníaco, que es NH3. Amoníaco. ¿Listo? Y tenemos otro, es NH4, que es el amonio. Amonio. ¿Listo?
Entonces, el amoníaco es tóxico. Tóxico. ¿Listo? Entonces no puede ser transportado directamente por el torrente sanguíneo porque es tóxico, nos intoxicaríamos, ¿listo? Entonces no se puede transportar a través del torrente sanguíneo. Entonces, por eso apenas un grupo, digamos, un aminoácido pierde su grupo funcional amino, no se conforma amoníaco, que sería lo más normal si no estuviéramos al interior del organismo. Sería lo más normal obtener amoníaco cuando le quitamos a un aminoácido el grupo amino, sino que automáticamente se convierte en el grupo amonio. Ese grupo amonio tampoco es bueno para el organismo, aunque no es directamente tóxico, pero sí, digamos, lo que me va a generar es una alteración del pH, porque ya es un pH básico, me altera el pH. Entonces, lo que hace el organismo es precisamente convertirlo en urea, para poderlo transportar a través del torrente sanguíneo. La urea sí se puede transportar a partir del torrente sanguíneo, ¿listo? Y hacia allá vamos, hacia trabajar este ciclo de la urea, ¿listo? Bueno, vamos entonces a avanzar acá. Vamos entonces acá a esa reacción de desaminación, ¿listo? Como les comentaba, esta es la que vamos a continuar trabajando, ¿listo? Bueno, la desaminación entonces se denomina desaminación oxidativa. Oxidativa, entonces, como ustedes ven, el nombre de la enzima es glutamato deshidrogenasa, como les comentaba en la clase de enzimas. Entonces, este des es eliminación. ¿Y eliminación de qué? De hidrógeno. Entonces, vamos a utilizar un NAT, ¿listo? Un NAT para precisamente quitarle ese hidrógeno a las moléculas, ¿listo? Entonces, por eso hablaríamos es oxidativa. Recuerde, es siempre que empleamos el NAT, quiere decir que es una oxidorreducción, ¿listo? Entonces, este NAT tenemos esta es su versión oxidada, aunque ya lo vamos a ver oxidado. Y el NAD, cuando tenemos el H, recuerden que estamos hablando de reducido. ¿Listo? Como es desaminación, entonces acá también este des, perdón, acá, ¿listo? Este des también me identifica desaminación, eliminación del grupo amino. ¿Listo? Entonces, en la anterior era transaminación. Entonces, era que ese grupo amino se transfería. ¿Listo? En este caso, entonces vamos a tener desaminación, que se va a eliminar, que sale de la molécula. Entonces, este grupo amonio, es grupo amino, perdón. Recuerden que acá, pues esto ya lo trabajamos en los aminoácidos con carga. Entonces recuerden que ese grupo ácido va a tener un hidrógeno, ¿cierto? Y el grupo amino es solamente NH2. Pero lo que yo les comentaba en ese momento, en esa clase, es el grupo ácido fácilmente pierde ese hidrógeno y pues fácilmente lo va a captar el grupo amino. Entonces, por eso pasa de ser NH2 a NH3, porque gana ese grupo, ese protón de hidrógeno del grupo ácido. ¿Listo? Entonces, por eso queda cargado positivamente el grupo amino, que NH2 está neutro. Cuando gana ese protón de hidrógeno, queda NH3, y pues ya les comenté que cuando está en su versión NH3 y no está pegado a una molécula, se denomina amonio. ¿Listo? Y acá, cuando queda NH4, se le denomina am- amonio. Perdón, acá, discúlpenme acá. Acá no es amonio, sino amoníaco. ¿Listo? Perdón, acá. Amoníaco, cuando es NH3, o sea, el NH2 ha ganado un protón de hidrógeno. ¿Listo? Queda NH3, se denomina amoníaco, pero cuando no está pegada a una molécula. ¿Listo? Y cuando sale como NH4, entonces es amonio. Perdón, acá, amino, es amonio, amonio. ¿Listo? Amonio.
amonio. Amonio, ¿listo? Este es el ion de amonio. Entonces es cuando este es el liberado de la molécula, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que necesitamos una molécula de agua, ¿listo? Para esa molécula de agua, entonces lo que vamos a tener, entonces pues ya ustedes saben que se puede representar de esta manera la molécula de agua, ¿listo? Entonces vamos a tener, precisamente vamos a tener que uno de estos hidrógenos del agua se va a unir a este ion amino que está protonado. Cuando es liberado se convierte en el ion amoníaco, gana ese protón de hidrógeno y se convierte en el ion amonio. ¿Listo? Amonio. Y entonces ya este oxígeno del agua es el que va a entrar en esta molécula a constituir el grupo funcional cetona. ¿Listo? Bueno, igual no se preocupen por la dinámica de la reacción, que pues, digamos, se las explico para que ustedes vean por qué al final era el ion amonio. ¿Listo? Y por qué pues era, digamos, el alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Ese oxígeno es el que ingresa. Y este hidrógeno son los que se lleva el NAT. ¿Listo? El NAT se lleva este hidrógeno y este hidrógeno del agua. ¿Listo? Pero bueno, no se preocupen que eso pues no, digamos, no es lo importante, no es lo, digamos, que se les va a preguntar a ustedes, sino simplemente, por ejemplo, los productos. Por ejemplo, el producto de una desaminación siempre va a ser el ion amonio, ¿listo? Por esa dinámica y ya les expliqué acá. Entonces, en la desaminación, ¿qué tenemos? Partimos de un aminoácido y como su nombre lo indica, se va a eliminar ¿qué? El grupo amino, pero no se libera como NH2, sino como amonio. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que el aminoácido perdió su grupo amino, ¿listo? Pero también, aparte de ello, se va a generar un NAD, ¿listo? Un NAD reducido. Y recuerde, ese NAD a dónde puede ir, al ciclo de Krebs, perdón, ahí me quedó como una E. Al ciclo de Krebs, recuerden, esos NAD van a ir al ciclo de Krebs y me van a generar energía, ¿listo? Entonces, por eso es importante o relevante allí. Y ese NAD, recuerde que me genera 3 ATPs en el ciclo de Krebs. Entonces, perdón, ay, acá, acá no es ciclo de Krebs, perdón. Ese NAD va a la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? Recuerden que los NAD ya constituidos van a la cadena transportadora de electrones. ¿Listo? La cadena transportadora de electrones, cada NAD me genera 3 ATPs. ¿Listo? Entonces, por eso es importante y relevante esta desaminación oxidativa. Hay desaminaciones que son no oxidativas que ustedes van a trabajar el próximo semestre, entonces ahí no se generaría energía a partir de esas oxidaciones. ¿Listo? Bueno, clara la idea, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Es que yo me perdí en el pedazo. O sea, entiendo que después de la desaminación oxidativa, el aminoácido va como a romper el grupo amino, ¿sí? Y va a Ujú. tener el ion amonio, ¿cierto? Pero entonces yo me perdí ahí cuando escribiste amoníaco abajo. Ah, bueno, es ese. O sea, era lo que, perdona, acá les borro. Voy a borrar acá para explicarte más sencillamente. Listo. Entonces, mira, digamos, esto lo hemos trabajado digamos, cuando hablamos de los tipos de aminoácidos. Entonces, acá este grupo ácido va a perder su hidrógeno y acá tenemos el grupo amino, es NH2. Entonces, cuando tenemos NH2, es el grupo amino. ¿Listo? Aquí ese hidrógeno se lo transfiere a ese grupo amino. Entonces queda como NH3. Ese NH3, si no estuviera pegado a la molécula, sino ya cuando es liberado, cuando está solo, o sea, cuando, digamos, NH sale de la molécula,
se convierte en NH3 ya fuera de la molécula. A ese NH3 le denominamos amoníaco. Amoníaco, y es tóxico, bastante tóxico. Entonces, por eso no puede quedar así, ¿listo? Entonces, aquí uno de los hidrógenos del agua se le transfiere para convertirlo directamente en el ion amonio, ¿listo? Que ya no es tóxico, pero sí me altera el pH, ya me genera un pH básico. No sé si con eso ya te queda más clara la idea. Sí, profe, ya. Ahora sí, gracias, Listo, profe. listo, perfecto, no, con todo gusto. Listo. Acá le escribí mal amonio. Aquí es amonio. No sé por qué estoy escribiendo mal. Listo, este es amonio. Listo, amonio. Bueno, listo. ¿Clara la idea? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Listo. Bueno, como les comento, entonces, ese grupo, el grupo, pues, digamos, empezamos con el grupo, el amoníaco, y no puede permanecer mucho tiempo así, porque es tóxico, se convierte en el amonio, ¿listo? Pero, sin embargo, ese amonio, pues, tiene que ser transportado, no puede ser transportado así directamente en el torrente sanguíneo, por lo que les comento, me genera un pH básico, ¿listo? Entonces, pues ya sabemos que en el torrente sanguíneo no se puede alterar el pH, entonces por eso debe ser transportado. ¿Cómo va a ser transportado? Pues también ya, digamos, se los había comentado. Perdón, acá no me quiere dejar escribir. Ya, listo. Entonces, debe ser transportado como el aminoácido glutamina. ¿Listo? Entonces, ese ion amonio se le va, digamos, solito, cuando ya está solo, entonces se le va a transferir, por ejemplo, a un glutamato, que era lo que les había comentado anteriormente. Este aminoácido es muy importante porque es el que me va a ayudar a transferir esos grupos amino. ¿Listo? Entonces, miren, el glutamato es el aminoácido que surge, por ejemplo, de la transaminación. ¿Listo? Y es de los que más se va a generar en esas transaminaciones porque el organismo lo necesita constantemente. ¿Y lo necesita para qué? Nuevamente reitero, para transportar esos amonios a través del torrente sanguíneo. Estos amonios no los puede liberar la célula al torrente sanguíneo porque me generarían un pH básico o alcalino en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando una célula, me devuelvo un segundo, cuando una célula genera desaminación, ese amonio no puede salir al torrente sanguíneo, no puede salir solo directamente al torrente sanguíneo, no puede salir. Entonces, tiene que hacer la célula para liberar ese amonio. Primero, se lo tiene que sumar a un glutamato. ¿Listo? Entonces, ese ion amonio, dime, ¿por ahí escucha algo? ¿No? ¿Me iban a hacer pregunta? Bueno, listo. Entonces, ¿ese ion amonio de dónde viene? Entonces, nuevamente repito, de una desaminación. Una desaminación viene ese ion amonio. Entonces, cuando queda allí ese amonio en la célula, entonces rápidamente la célula, ¿qué hace? Toma un glutamato, si no lo tiene, entonces lo genera a partir de una transaminación. Genera este glutamato y lo que va a hacer es transferirle ese ion amonio, se lo transfiere a un glutamato. Entonces, la enzima que genera esta reacción es la glutamina sintetasa. Genera este producto intermedio que pues no, digamos, no tiene mayor relación. Simplemente en esta primera reacción lo que hace es transferirle un fosfato. Entonces, miren, acá tenemos 3 fosfatos y le transfiere uno de esos fosfatos, se los transfiere, por eso sale como ADP, solamente para activar la molécula. Entonces, este producto intermedio no es importante realmente. Lo importante es que con ese grupo fosfato se puede unir
el grupo amino a precisamente a este ácido de la cadena lateral del aminoácido. Glutamato es un aminoácido. Acá tenemos el grupo ácido, el grupo amino, acá el carbono alfa y acá la cadena lateral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta enzima? Le transfiere este grupo amonio, se lo transfiere en ese grupo ácido. Se lo pega al grupo ácido ya en forma de amino. Recuerden que todo este proceso viene de un aminoácido, o sea, realmente proviene del grupo amino. Grupo amino que fue transformado en amoníaco y de amoníaco a ion amonio. Cuando ese amonio se le pega al glutamato, se le pega como grupo funcional amino. ¿Listo? Entonces, ya acá como ese grupo funcional amino se le pega a un carbono doble enlace con oxígeno, entonces formando el grupo funcional amida con D, porque este NH2 se le pega a un carbono doble enlace con oxígeno. Entonces deja de ser grupo amina a ser el grupo amida con D. ¿Listo? Y entonces el aminoácido pasa a ser, recuerden, es un aminoácido que ya puede estar presente en la célula o si no lo tiene en la célula, lo genera, lo sintetiza a partir de una transaminación. ¿Listo? Entonces, por eso son muy importantes las transaminaciones, porque si no tenemos un aminoácido, a través de las transaminaciones se pueden sintetizar esos aminoácidos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el aminoácido glutamato, que es del cual partimos. Se le transfirió el grupo amino para conformar el grupo funcional amida, ¿cierto? En su cadena lateral, pero como ya no tenemos el grupo funcional ácido, sino el grupo funcional amida en su cadena lateral, esa es la cadena lateral, ¿listo? Aquí es donde se acopló el grupo funcional amino que viene de la desaminación, entonces se convierte en un nuevo aminoácido, ¿listo? Aquí el aminoácido es glutamato, cuando ya se le transfirió ese grupo funcional amino, entonces se ha convertido en otro aminoácido, es la glutamina, aminoácido. ¿Listo? Y es muy importante esa glutamina porque realmente ¿qué me está transfiriendo? Me está transfiriendo dos grupos amino. ¿Listo? Estos son dos grupos amino que la célula puede desechar en una sola molécula. ¿Listo? El grupo amino, que está conformando amida, ¿listo? Pero ya después vamos a ver que se libera solo como grupo amino y el grupo amino del aminoácido, que ha sido transaminado al glutamato. Entonces, la glutamina es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a transportar esta glutamina es la que va a salir al torrente sanguíneo y me va a transportar dos grupos amino. ¿Listo? Dos grupos amino que me puede transportar y me puede precisamente generar el transporte de amino sin generarme alteración del pH, sin generarme alteración del pH sanguíneo. ¿Listo? Entonces lleva estos productos de desaminación, estos NH4, que realmente son grupos amino, ¿listo? Que han sido liberados de aminoácidos por desaminación, me los puede transportar a través del torrente sanguíneo sin que me alteren el pH. ¿Por qué? Porque están conformados en un aminoácido y los aminoácidos pueden ir o ser transportados por el torrente sanguíneo sin ningún problema. ¿Listo? Y lo que les indicaba esto, que les indica acá la imagen, dos restos aminados son estos dos, que les señalo acá. Son estos dos restos aminados. El grupo amino del aminoácido y el amino de la amida. ¿Listo? No sé si queda clara la idea, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Me No, confirman, muchachos? bien, profe. ¿Ya? Listo. Listo, muchachos. Entonces, ese transporte
es el siguiente. Por ejemplo, eso es lo que ocurre en los músculos. Recuerden que ya les había comentado, en los músculos constantemente se están desintegrando proteínas y conformándose nuevas proteínas. ¿Listo? Constantemente está como en ese proceso. Entonces, por ejemplo, en el músculo tenemos las proteínas, digamos la miosina y la actina, están constituyendo al músculo u otras proteínas, están constituyendo allí a los miocitos. Puede ser empezar a degradarse hasta llegar a convertirlas en aminoácidos. ¿Listo? Esos aminoácidos, entonces, por proceso de, digamos, transaminación, me van a transformar un alfa-cetoglutarato, ¿listo? En glutamato. Entonces, ese proceso es transaminación. Transaminación. Recuerde la transaminación, que es un aminoácido, tiene su grupo amino, se lo va a transferir a un alfa-cetoácido, por ejemplo, como el alfa-cetoglutarato. Al transferírselo, el alfa-cetoácido se convierte en un aminoácido, ese glutamato, ¿listo? Y el aminoácido se ha convertido en su alfa-cetoácido, y ese alfa-cetoácido, como ustedes lo van a ver el próximo semestre, puede llevar o entrar a rutas metabólicas energéticas, ¿listo? Convertirse en acetilcoenzima A, entrar al ciclo de Krebs y generarme energía, ¿listo? Ese glutamato que se ha generado, entonces, ¿qué puede hacer el glutamato? Lo que ya les expliqué, la función del glutamato es que puede recoger grupos amonio que han sido generados por procesos de desaminación. ¿Listo? Entonces, como ese grupo amonio no puede salir al torrente sanguíneo como amonio, entonces lo que hace la enzima glutamina sintetasa es pegarle ese grupo amonio al glutamato para convertirlo en otro aminoácido, en la glutamina. El glutamato solo tiene un grupo amonio, ¿listo? O sea, un grupo amino. Recuerden, ese amonio es cuando él está solo, fuera de una molécula. Cuando el grupo amonio se integra a una molécula, ya se convierte en el grupo amino. ¿Listo? Glutamato solo tiene, les voy a dibujar acá, solo tiene un grupo amino. Ese le transfirió, este aminoácido le transfirió ese grupo amino al alfa-cetoglutarato por transaminación para convertirlo en glutamato. O sea, el glutamato solo tiene un grupo amino. Ese glutamato, su función que es recoger grupos amonio que se han generado por desaminación. ¿Listo? Entonces, ese grupo amonio que se ha generado por desaminación lo recoge el glutamato con ayuda de esta enzima, la glutaminosisintetasa, que es una ligasa. Entonces, me va a unir a otro grupo amonio. Pero ese grupo amonio, recuerden que cuando entra dentro de una molécula, entra como el grupo amina. Entonces, acá tenemos el grupo amina. Bueno, aquí tenemos el grupo amina que tenía el glutamato, es este, lo dibujé acá, y recoge ese grupo amonio, entonces ya tiene dos grupos funcionales, amina, ¿listo? Y por eso ya no se llama glutamato, sino glutamina, ¿listo? Aquí tenemos un aminoácido. Cuando gana ese grupo amonio, o sea, otro grupo amina, entonces se ha convertido en otro aminoácido, en la glutamina, ¿listo? Esa glutamina ya puede salir al torrente sanguíneo, ¿listo? Y ser transportado. Entonces va a ser transportado ¿a dónde? Al hígado, principalmente al hígado, pero también puede ir directamente al riñón, ¿listo? Esa glutamina generalmente va a ir al hígado y el hígado toma esa glutamina, entonces nuevamente reitero, lleva dos grupos amino, ¿listo? Dos grupos amino. ¿Qué es lo que va a hacer el hígado? A través de esta enzima, glutaminasa, entonces va a liberar un primer grupo amino. ¿Listo? Entonces recuerde, cuando el grupo amino ya no está en la molécula, sale como grupo amonio, o sea, como NH4. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, le quita este primero. ¿Listo? Entonces ya sale ese grupo amonio como
grupo amino sale como amonio cuando es liberado de la molécula. Entonces la glutamina ya deja de llamarse glutamina porque perdió su primer grupo amino y se vuelve a convertir en ¿qué? En glutamato. Recuerden, el glutamato solo tiene un único, ah, una única molécula de grupo amino. Entonces salió un grupo amino, entonces por eso ya no se denomina glutamina, sino glutamato que solamente tiene un grupo amino. ¿Listo? Luego viene la glutamato deshidrogenasa, que es la misma que actuó precisamente en la primera reacción, que es para transferirle, o sea, la que actúa aquí, miren, la glutamina, ¿listo? Glutamina deshidrogenasa, entonces le va a quitar precisamente el otro grupo amonio. O sea, el otro grupo amina que tiene glutamato y lo libera como amonio. ¿Listo? Al liberarlo como amonio, entonces ya tenemos que estos dos grupos que estaban acá al interior de esta célula, era el músculo, que se generó el primero por transaminación y el segundo por desaminación, estos dos, entonces han sido convertidos en glutamina para ser transportados y en el hígado han sido liberados como amonio para formarme urea. Y esto es lo que vamos a trabajar ahora, cómo estos dos en el hígado se transforman en urea y a eso le denominamos ciclo de la urea, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Listo? El ciclo de la urea. Entonces, eso mismo pues va a ocurrir en el riñón, ¿listo? Pero es más frecuente que ocurra en el hígado, ¿listo? Es más frecuente que ocurra en el hígado, ¿listo? Bueno, en el riñón pasa lo mismo, entonces la glutamina, entonces se lo reitero para que de pronto, para que lo entiendan mejor, se lo reitero. La glutamina, ¿qué es lo que ha hecho? Captar dos grupos amino de una célula. Puede ser del músculo o de cualquier otra célula. Acá estamos hablando del músculo. Entonces, la glutamina es un aminoácido que se genera por la liberación de dos grupos de aminoácidos. Uno por transaminación. Entonces, por transaminación se genera en primera instancia el glutamato que va a tener ese primer grupo amino. ¿Listo? Por desaminación se genera un grupo amonio y el glutamato que ya tiene un grupo amino por transaminación va a recoger ese grupo amonio que se ha generado por desaminación. Es decir, la glutamina queda con dos grupos amino. ¿Listo? Uno que viene de transaminación y otro que viene de desaminación. Tiene esos dos grupos amino. ¿Listo? Y ella los va a transportar ¿a dónde? Al hígado o al riñón. ¿Listo? En el hígado y en el riñón va a pasar exactamente igual. Tanto el hígado como el riñón reciben esa glutamina que tiene dos grupos amino. La glutamina es un aminoácido con dos grupos amino y va a actuar una primera enzima, es la glutaminasa. La glutaminasa, ¿qué va a hacer? Le va a quitar un primer grupo amino. Y recuerden que cuando se libera un grupo amino de una molécula, va a quedar convertido en el grupo amonio. ¿Listo? Listo. Como pierde ese primer grupo amonio, queda solamente con un grupo amino. ¿Listo? Y cuando el aminoácido queda solo con un grupo amino, entonces ya deja de ser glutamina y se convierte en glutamato, porque solo tiene un grupo amino. ¿Listo? Y la glutamato deshidrogenasa, entonces es lo que va a hacer, le va a quitar ese grupo funcional amino. ¿Listo? Entonces libera ese grupo funcional amino. ¿Listo? Entonces, allí, ¿qué es lo que está pasando en la glutaminasa y en la glutamato deshidrogenasa? Son desaminaciones, porque le estamos quitando los grupos amino. Entonces, es eliminación de grupo amino como amoníaco. Es la reacción que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Le están quitando los grupos amino. Cuando el grupo amino sale de cada molécula, se convierte en el grupo amonio. Y esos grupos amonio, entonces se van a unir. Cuando se unen dos grupos amonio, se genera urea. Y la urea va a ser liberada en la orina. ¿Listo? Entonces, para que ya hagamos esa conexión,
eso le denominamos ciclo de la urea, cuando se forma urea, ¿listo? Y eso va a ocurrir en el hígado, ¿listo? Esa urea que se forma en el hígado va a ser liberada al torrente sanguíneo y por torrente sanguíneo va a ir al riñón y en el riñón pues ya va a ser eliminada a través de la orina. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿clara la idea? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Muchachos. Vamos bien. Todo Sí. claro, Claro, profe. ¿Sí? Muy bien, profe. Listo, profe. perfecto. Listo. Bueno, vamos para el ciclo de la urea, ¿listo? Entonces el ciclo de la urea, pues principalmente, entonces les digo, ocurre en el hepatocito, en el hígado, pero pues también puede ocurrir en el riñón directamente, ¿listo? Bueno, entonces, acá tenemos el dióxido de carbono, ¿listo? Miren que acá me está saliendo perdona, no. Me está saliendo un aviso y no me deja. Ya, eso. ¿Están viendo la diapositiva, muchachos? ¿Me confirman? Sí, profe. ¿Sí? Listo, profe. perfecto. Listo, muchachos. El ciclo de la urea es lo siguiente. Entonces, en el ciclo de la urea vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces el dióxido de carbono, digamos, recuerden, entonces estaríamos ubicados, por ejemplo, en el hepatocito, que es la célula del hígado. ¿Listo? Bueno, vamos a tener lo siguiente. Digamos, es el contexto. Aquí tendríamos el citoplasma de la célula, ¿listo? Y este de acá, este que tenemos acá, sería la mitocondria, ¿listo? Mitocondria. Listo. Entonces, este dióxido de carbono, ¿de dónde puede venir? Puede venir del bicarbonato, ¿listo? Perdón, ahí. Del bicarbonato puede venir ese dióxido de carbono. ¿Listo? Puede venir del bicarbonato. ¿Listo? Acá se me perdió el cursor. Ya. Del bicarbonato. ¿Listo? Del bicarbonato puede venir ese dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, ese dióxido de carbono al ingresar a la mitocondria, ¿listo? Ingresa a la mitocondria. Y va a reaccionar ¿con quién? Con los grupos amino, que recuerde que cuando son liberados de glutamato y de la glutamina, se van a convertir en el ion amonio. Cuando el grupo amino queda libre de los aminoácidos, se convierte en el ion amonio. Ese ion amonio ingresa a la mitocondria, ¿listo? Y va precisamente a reaccionar con ese dióxido de carbono ingresa. ¿Listo? Bueno, este proceso, no se fijen en este proceso, eso lo van a ustedes a trabajar el próximo semestre, es la regulación. La regulación que hay de este ciclo de la urea, ¿listo? Pero por ahora no nos interesa la regulación, simplemente nos interesa entender el proceso, ¿listo? Bueno, entonces acá lo que necesitamos es ATP, ¿listo? O sea, la molécula energética y no necesitamos solo un ATP, sino dos, ¿listo? Esto es muy importante que lo tengamos claro, necesitamos dos ATPs, ¿listo? Y pues necesitamos como cofactor al magnesio, ¿listo? El magnesio sería el cofactor, es un cofactor de tipo inorgánico, ¿listo? Pero bueno, nos centramos es en el ATP, o sea, necesitamos dos moléculas energéticas de ATP precisamente para que se pueda unir el dióxido de carbono con el ion amonio, ¿listo? Entonces, cuando se unen, aquí digamos, tendríamos el dióxido de carbono, recuerden, el dióxido de carbono, pues tenemos, es un carbono y dos oxígenos, entonces lo tenemos carbono y dos oxígenos, que se une con el grupo fosfato, ¿listo? Un fosfato del ATP y el otro fosfato que se utilizó es liberado como fosfato inorgánico, ¿listo? Por eso se necesitan dos ATPs. Un fosfato va a quedar
precisamente en la molécula, en la unión entre ellos dos, y el otro va a ser liberado como fosfato inorgánico. ¿Listo? Entonces es energía para que para que se unan, para que exista este enlace entre el dióxido de carbono y el grupo amino. Entonces recuerden, este ion amonio es cuando está solo. ¿Listo? El ion amonio es cuando está solo. Cuando ya se une a una molécula, se convierte en el grupo funcional amina, ese es NH2. Por eso acá pasa de ser NH4, es el ion amonio cuando está solo, a NH2 es cuando ya se une a una molécula, como aquí se unió con el dióxido de carbono. Y acá tenemos el grupo fosfato. ¿Listo? Bueno, eso lo hace esta enzima. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 5 enzimas en este ciclo de la urea. ¿Listo? En este ciclo tenemos 5 enzimas. ¿Listo? Entonces, están identificadas allí. Bueno, resulta que, recuerden, estamos en la mitocondria. En la mitocondria vamos a tener este compuesto, es la ornitina. ¿Listo? Esa ornitina va a reaccionar con este compuesto que se formó entre el dióxido de carbono y el ion amonio, se forma este compuesto, el carbamoil fosfato. ¿Listo? Ese fosfato quiere decir es activo, que se puede unir con otra molécula. Entonces acá es lo que va a pasar, que se va a unir el carbamoil fosfato, o sea, la unión de estos dos compuestos, dióxido de carbono y amonio, se va a unir con la ornitina, que es un compuesto que ya está presente allí en la mitocondria. Así como en el ciclo de Krebs, recuerden que yo les decía, el oxalacetato está allí esperando a que ingresara un acetil-CoA para unirse con el acetil. Asimismo, acá en la mitocondria está la ornitina, esperando que ingrese un dióxido de carbono y un amonio, se conviertan en carbamoil fosfato para poder unirse con ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, acá entonces tenemos el compuesto que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. ¿Listo? Es un compuesto de 5 carbonos. Y acá entonces cuando se une con este carbono, entonces ha constituido con un carbono adicional, harían 6 carbonos. Miren dónde se une. Acá tenemos el grupo funcional amino protonado, ¿listo? Y se va a unir allí entonces toda esta parte de la molécula, o sea, el dióxido de carbono más el NH2 se une acá, ¿listo? Entonces acá queda unido esta parte de la molécula, que es cuando se une el dióxido de carbono y el amonio, quedan en esta parte de la molécula. Se han unido a la ornitina, ¿listo? Entonces la ornitina sigue siendo esta parte de 5 carbonos, ¿listo? Continúa siendo esa parte de 5 carbonos y se le ha sumado el carbomoil, que es precisamente el dióxido de carbono con el grupo amonio, esta parte de la molécula. Ya se unieron. Esto ocurre al interior de la mitocondria, ¿listo? Pero luego esta citrulina es el compuesto que se une por la unión de el carbamoil con la ornitina que se dio en la mitocondria, sale de la mitocondria al citoplasma, ¿listo? Sale al citoplasma. Allí la citrulina entonces va a continuar precisamente el ciclo de la urea, pero en el citoplasma, ¿listo? Entonces la citrulina, nuevamente reitero, se forma en la mitocondria y luego por medio de un transportador puede salir a el citoplasma. Entonces ahí ya tenemos a la citrulina en la unión de la ornitina más el carbamoil. ¿Listo? Ahí continúa el proceso. Este proceso lo va a continuar, perdón, por acá, esperen un momento. Ya se me volvió. Muchachos, ¿ustedes allá están viendo las diapositivas? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá me sale la barra, pero bueno, no me lo permite, no me permite, bueno, digamos, rayarles como tal allí abajo, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, aquí yo creo que a ustedes no les sale la barra, ¿cierto? O sea, ustedes sí están viendo el nombre de este compuesto, es el aspartato, ¿sí lo están viendo? ¿Me confirman? Sí, profe.
Listo. Acá tengo una barra que no me permite visualizarla. Entonces, bueno, ustedes sí lo están viendo. Esta molécula es el aspartato. ¿Listo? El aspartato que es un aminoácido. Entonces, por acá tenemos el grupo funcional amino y el grupo funcional ácido, perdón, y el grupo funcional amino. Es el aspartato, un aminoácido. Este aspartato viene de una ruta metabólica, pues ya, digamos, les explicarán en su momento el próximo semestre. Pero por ahora, entonces, para que tengan claro, es un aminoácido que ingresa a este ciclo de la urea. ¿Listo? Entonces, acá vamos con citrulina, se une esa citrulina con este aspartato, es un aminoácido, ¿listo? Y acá entonces tenemos interviene otro ATP. ¿Listo? Ese ATP es solo un ATP, entonces recuerden que va a tener 3 grupos fosfato, el ATP, ¿cierto? Y miren cómo queda como AMP. ¿Qué quiere decir eso? Es solo queda con un fosfato, monofosfato. Entonces resulta que dos fosfatos son utilizados en esta reacción. Por eso estos dos fosfatos van a salir como PPI, o sea, como dos fosfatos inorgánicos. ¿Listo? Inorgánicos. Listo, como dos fosfatos inorgánicos. Entonces, miren, acá energéticamente utilizamos dos ATPs, ¿cierto? Aquí si eran dos moléculas de ATP. Una molécula de ATP le dejó el fosfato al carbomoil, perdón, y el otro fosfato convirtió en ADP y liberó fosfato inorgánico. ¿Listo? Aquí entraron dos ATPs. En este caso entró solo un ATP, solo uno, ¿cierto? Solo uno, pero gastó dos fosfatos, porque salieron dos fosfatos inorgánicos. En términos energéticos, entonces, aquí se emplearon en este proceso, se gastaron, hagamos el gasto, se gastaron dos ATPs acá, ¿listo? Por eso acá es 2. Y acá se gastan otros dos ATPs. Es solo un ATP, ¿cierto? Pero un ATP que gastó dos fosfatos. Entonces, por eso, para cuentas energéticas lo asumimos o lo tomamos como dos ATPs. Entonces, el gasto total, porque pues como ustedes se dan cuenta acá, no intervienen más ATPs, el gasto total del ciclo de la urea son 4 ATPs. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Son 4 ATPs el gasto total. Dos ATPs acá para activar, uno para unirme al dióxido de carbono y el ion amonio, y otro para activármelo. ¿Listo? Para que pueda unirse con la ornitina. Ahí van los dos primeros. Y acá tenemos otros dos. Es precisamente para unirme al aspartato, que es un aminoácido, con la citrulina. ¿Listo? Se gastan otros dos ATPs. ¿Listo? Entonces eso en total me generaría 4 ATPs. En el ciclo de la urea se gastan 4 ATPs. ¿Listo? Y es para unirme a la citrulina, que sigue siendo esta parte de 5 carbonos. Sigue siendo esa parte de 5 carbonos, ¿listo? Y el aspartato, entonces se va a unir acá, ¿listo? Con su grupo amino. Entonces es ese grupo ácido del aspartato y el grupo amino, ¿listo? Entonces miren, teníamos este grupo amino, es este mismo que ya veníamos, que proviene precisamente de quién, de este amonio. Ese es este mismo, ¿listo? Y el otro amino entró a partir del aspartato, ¿listo? El aspartato entró ese grupo amino. ¿Listo? Y se une entonces a este carbono, pierde este oxígeno y se une a este carbono. ¿Listo? Bueno, allí luego lo que va a ocurrir es una enzima aliasa. Recuerde que la aliasa hace romper la molécula, entonces me divide la molécula y me la divide para liberar esta parte de la molécula que es el fumarato. ¿Listo? Y recuerde el fumarato, ¿qué es? El fumarato es un compuesto del ciclo de Krebs. ¿Listo? Es un compuesto del ciclo de Krebs. Entonces, el fumarato, ¿qué va a ir? Va a ir al ciclo de Krebs.
Y donde ingresa el fumarato en el ciclo de Krebs, ustedes recordarán que de fumarato pasamos a malato y de malato pasamos a oxalacetato. Y ahí ya terminamos el ciclo de Krebs. O sea, es fumarato, después el fumarato pasa a malato y después de malato a oxalacetato. Y ahí termina el ciclo de Krebs en el oxalacetato. Resulta que en esa reacción del ciclo de Krebs, o sea, el fumarato cuando ingresa al ciclo de Krebs, me va a generar un NAD, que es entre malato y oxalacetato se genera un NAD. Entonces, este fumarato cuando ingresa al ciclo de Krebs, entonces me va a generar un NAD. ¿Listo? Un NAD. Y recuerde, ese NAD, ya sabemos que cada NAD me genera 3 ATPs. Me los genera en la cadena transportadora de electrones. Entonces, muchachos, miren acá la equivalencia energética del ciclo de la urea. Se gastan, ya sabemos, el gasto de ATP del ciclo de la urea son 4 ATPs. Pero acá, con este fumarato que se libera, cuando ese fumarato ingresa al ciclo de Krebs, me genera un NAD ahí en el ciclo de Krebs y entonces ese NAD en la cadena transportadora de electrones me va a generar 3 ATPs. Entonces por acá les voy a borrar para hacer esa referencia. Entonces, esa sería una ganancia energética. ¿Listo? Una ganancia energética. Entonces acá lo vamos a poner como ganancia. Entonces, el gasto son 4 ATPs y se ganan 3 ATPs. Entonces, más o menos, digamos, genera un equilibrio. Todavía hay un desfase de un ATP. Energéticamente, este ciclo de la urea, entonces, en resumidas cuentas, le costaría un ATP a la célula. ¿Por qué? Porque gasta 4, pero acá recuperaría 3, entonces solamente, digamos, gastaría un ATP como tal. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta relación. ¿Listo? Profe, disculpa. Sí, dime, Qué pena. cuéntame. ¿Será que puedes volver a decir dónde es que se gastan los 4 ATPs? Los 4, listo, perfecto. Verá que los resalto con resaltador para... Listo. Aquí se gastan 2, ¿listo? En la unión del dióxido de carbono con el amonio, para unirlos, para unir esas dos moléculas, se gastan 2 ATPs, ¿listo? Por eso acá son 2. Entonces, uno es precisamente para la unión, para formar este enlace, ¿listo? Entre el dióxido de carbono y el grupo amonio, que se convierte en el grupo amino, un ATP para establecer este enlace y el otro ATP para qué? Para formarme este grupo fosfato, o sea, para dejar un grupo fosfato en la molécula. Entonces son 2 ATPs, ¿listo? Que serían los 2 que referencia acá, ¿listo? 2 ATPs. Y luego, acá en esta parte, cuando entra el aspartato, para unir la citrulina con el aspartato, para unirlos, entonces se gasta otros 2 ATPs. ¿Por qué? Porque interviene solo un ATP, ¿cierto? Interviene solo uno. Pero realmente ese ATP van a salir 2 fosfatos. Entonces, por eso lo manejamos como si fueran 2 ATPs. Porque ese ATP gasta 2 fosfatos. ¿Listo? Por eso salen 2 fosfatos inorgánicos. Entonces, por eso dentro de nuestras cuentas las hacemos con 2 ATPs. ¿Listo? Entonces, 2 ATPs Listo, acá y profe. 2 ATPs acá. ¿Listo? Listo, Listo, profe, perfecto. gracias. No, con todo gusto. Listo. Bueno, y ya pues para terminar el ciclo de la urea, entonces miren qué me queda. Luego sale el fumarato, me queda la arginina. ¿Listo? La arginina. Entonces la ruptura es acá para sacar al fumarato y lo que me queda es la arginina. La arginina es un aminoácido, ¿listo? Entonces tenemos 2 aminoácidos en el ciclo de la urea. El aspartato es aminoácido, ¿listo? Y la arginina, que también es otro aminoácido. Entonces, sí, eh,
Les pido que identifiquen los dos aminoácidos intervienen en el ciclo de la urea, es el aspartato y la arginina. Son los dos aminoácidos, ¿listo? De la arginina, en el último paso, resulta que va a haber la ruptura acá, ¿listo? Como está allí presente en la imagen, la ruptura. ¿Para qué? Para liberarme la urea. Entonces, esto es la urea. La urea se trata de un carbono, solo un carbono, y me está uniendo a dos grupos amino. ¿Listo? Eso es la urea. Entonces, esta urea ya queda disponible ¿para qué? Para que la libere el hígado y vaya hasta el riñón, sea transportada por el torrente sanguíneo, vaya al riñón y sea eliminado ¿por quién? Por la orina. ¿Listo? Entonces, perdón, acá me vuelvo. Entonces, es lo que tenemos allí. ¿Listo? Riñón. Entonces, la urea. Entonces, la urea va a ser producida por el hepatocito, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la urea? Que me puede transportar, o bueno, me puede eliminar más bien dos grupos amino, ¿listo? Dos grupos amino me los va a eliminar en el riñón a través de la orina, ¿listo? ¿Esto por qué se da? Porque precisamente hay un exceso de proteínas, hay un exceso de aminoácidos que pues el organismo no necesita, entonces lo que hace el organismo es para eliminar, digamos, ese exceso de aminoácidos, lo elimina en forma de urea. ¿Qué hace? Le quita a esos aminoácidos, le quita el grupo amino, ese grupo amino lo lleva a través de la glutamina, es el aminoácido, entonces ¿qué es lo que hace el organismo si tiene exceso de aminoácidos? Le quita los grupos amino a esos aminoácidos, se los transfiere a glutamato para convertirlo en glutamina. Como glutamina va a transportar esos dos grupos amino, se los va a transportar al hígado. El hígado toma esa glutamina, le quita esos dos grupos amino para formar la urea, para formar este ciclo de la urea y que la urea tenga esos dos grupos funcionales amino. ¿Listo? Y la urea ya la libera el torrente sanguíneo y esa urea llega hasta el riñón y directamente es eliminada por orina. Entonces, realmente acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos eliminando dos grupos amino de aminoácidos porque hay un exceso de aminoácidos. O sea, ya el organismo no necesita más aminoácidos, entonces elimina el exceso de aminoácidos, solo elimina el grupo amino. ¿Por qué solo el grupo amino? Porque el esqueleto es el alfa-cetoácido, ese esqueleto es de carbonos. Y recuerden, ese esqueleto de carbonos le sirve al organismo para convertirlos en energía. Por ese esqueleto de carbono se puede hacer, irle quitando los hidrógenos en rutas metabólicas para generar energía. Entonces, eso es lo que hace con ese esqueleto carbonado. Va quitándole los hidrógenos, convirtiéndolo en dióxido de carbono como producto final, pero esos hidrógenos de ese esqueleto carbonado le sirven para obtener energía. Por eso el organismo no elimina todo el aminoácido directamente, sino lo que hace es separar el grupo amino, que si no le sirve para obtener energía, sino y dejando la cadena carbonada, es el alfa-cetoglutarato para poderlo convertir en energía. ¿Listo? Y bueno, finalmente, la arginina, cuando sale esto, es la urea, ¿cierto? Es la urea, que me va a quedar nuevamente 5 carbonos, solamente me queda esta parte de 5 carbonos, y que es nuevamente la ornitina, que se genera nuevamente la ornitina al interior, en el citoplasma, perdón, y esa ornitina ingresa a la mitocondria para esperar a quién? Otro dióxido de carbono y otro grupo amonio que se unan para formar el carbamoil fosfato e iniciar nuevamente el ciclo de la urea. ¿Listo? Bueno, clara la idea ahí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Todo claro, profe. ¿Listo? Me tengo una duda, o sea, en Claro que total, sí. ¿cuántos se invierten? ¿Cuántos ATP se invierten? Se invierte en 4. Mira, digamos el gasto es cuando hablamos, se invierten. Invierten es el gasto,
¿Listo? Entonces son 4. 4. ¿Listo? Y acá, ¿qué se forma? Que se pueden llegar a formar y no se forman en el ciclo de la urea, sino en el ciclo de Krebs, a partir del fumarato, el liberado, serían 3. ¿Listo? O sea, lo mismo que se gasta se invierte, por decirlo así. No, porque, digamos, se invierte en 4, se invierte en 4 y se ganan 3. Entonces, digamos, cuando hacemos la sumatoria, solamente uno es el que no se logra recuperar. ¿Listo? Casi que se logra recuperar todos, pero solo se logran recuperar 3. Entonces, se gastaron 4, se recuperan 3. Entonces, finalmente, el consumo energético estaríamos hablando de solo uno, porque se pueden recuperar 3. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Listo, perfecto, un gusto. Bueno, aquí, bueno, digamos, ya está lo que les he comentado previamente, digamos, dentro del ciclo de la URA, pero pues ya en palabras para que ustedes lo tengan allí. Entonces, bueno, el origen entonces es el amoníaco que es liberado por o generado por desaminación, que realmente se convierte en el ion amonio y que pues el objetivo es convertirlo en urea a través de este ciclo. ¿Listo? Entonces, principalmente se genera en el hepatocito, pero pues también se puede generar directamente en el riñón. ¿Listo? En el ciclo de la urea, entonces participan 5 enzimas, entonces recuerden que aquí están resaltadas en la diapositiva con sus nombres correspondientes y la identificación son 5. ¿Listo? Bueno, los sustratos necesarios para ese este ciclo de la urea de manera completa. Como sustratos tenemos al dióxido de carbono y al amonio. ¿Listo? Entonces, acá los tenemos. Estos son los sustratos. ¿Listo? El dióxido de carbono y el amoníaco, bueno, sabemos que no puede estar en forma de amoníaco, sino amonio. ¿Listo? Entonces, amoníaco o amonio está correcto. ¿Qué otro es sustrato? Perdón, este de acá que tenemos abajo es el aspartato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos a estos dos, llegamos hasta este punto, pero si no hay aspartato, no puede continuar el ciclo. Por eso, este aspartato lo consideramos también como un sustrato necesario para generar el ciclo de la urea. ¿Listo? Entonces, este también entra como sustrato. Entonces, estos son los tres: dióxido de carbono. Bueno, aquí digamos, recuerden que, para que tengan esto muy claro, amoníaco es NH3, pero como es tóxico, no permanece de esta manera en el organismo y automáticamente se convierte en amonio. ¿Listo? Entonces es el amoníaco, amoníaco, y es el amonio. Entonces, prácticamente en esta temática, cuando nombramos amoníaco amonio, nos estamos refiriendo a lo mismo, porque cuando se libera de una molécula el amino, entonces se libera como amoníaco, ¿listo? Pero automáticamente se convierte en el ion amonio. Yo no sé por qué hoy estoy escribiendo mal. Aquí, amonio, sin acento. Qué pena con ustedes, he escrito muchas veces mal esta palabra. Amonio. No sé por qué hoy. Listo. Amoníaco, NH3, amonio, NH4. ¿Listo? Entonces, esto es muy rápido. Mejor dicho, el amoníaco no permanece mucho tiempo. Apenas se libera del aminoácido, se convierte en amonio. ¿Listo? Entonces, si se lo nombra como amoníaco o como amonio, están refiriéndose a lo mismo. ¿Listo? Entonces, dióxido de carbono, amonio, amoníaco y aspartato. Y pues ya les había comentado, se gastan 4, se recuperan 3 por el fumarato cuando entra al ciclo de Krebs. ¿Listo? Bueno, eso pues en resumen. Ya para concluir, muy rápidamente, ya nos quedan pocos minutos, ya para Profe, ¿me concluir, prestas un momentico, por favor? ¿la devuelvo? Listo, claro que sí. Listo, profe, gracias. Listo, con todo gusto.
Bueno, ya para concluir, vamos pues, digamos, una referencia muy rápida, porque es una ruta metabólica y ya hemos trabajado, que es la gluconeogénesis. ¿Listo? Ya me devuelvo a la diapositiva, a esta diapositiva ya me devuelvo. Quiero que vean la perspectiva de la gluconeogénesis. Recuerden que la gluconeogénesis ya la trabajamos. Recuerden que la trabajamos en lípidos. ¿Listo? Por eso, digamos, la podemos trabajar rápidamente. Recuerden que ya la trabajamos en lípidos. En lípidos, recuerden que partíamos desde acá, ¿cierto? Entonces, desde acá arranca la gluconeogénesis de lípidos. ¿Listo? A partir de ácidos grasos. ¿Listo? Recuerden que también la gluconeogénesis la trabajamos a partir del lactato, ¿cierto? Entonces, cuando la gluconeogénesis arranca el lactato, recuerden, es el ciclo de Cori. ¿Listo? Entonces, recuerden que simplemente yo les decía que las dos son gluconeogénesis, ¿listo? Las dos son gluconeogénesis. Una es a partir de lípidos, otra que es a partir del lactato, es el producto de la glucólisis anaerobia, ¿cierto? Ambas son gluconeogénesis. La gluconeogénesis, entonces recuerden que es que nosotros partimos, por ejemplo, de acá o de acá, ¿cierto? Digamos, si partimos de estos ácidos grasos, perdona, entonces recuerden el recorrido que es ingrese al ciclo de Krebs, de media vuelta al ciclo de Krebs, llegue hasta malato y salga por malato al citoplasma, y en el citoplasma se conecte en el fosfonilpiruvato, se conecte a la glucólisis de manera inversa, superando precisamente las reacciones irreversibles de la glucólisis. ¿Listo? Recuerde, eso ya lo trabajamos. Si partimos del ciclo de Cori, entonces recuerde, el lactato se convierte a piruvato, de piruvato ingresa en la mitocondria y llega al ciclo de Krebs por el oxalacetato. Genera esa reacción de manera, es una reacción reversible, entonces la genera de manera reversible, ese malato sale al citoplasma y bueno, ya digamos hace el mismo proceso de convertirse en fosfonilpiruvato y por fosfonilpiruvato integrarse a la glucólisis inversa, superando las reacciones irreversibles de la glucólisis para ser como producto final la glucosa. Entonces recuerde que por eso es gluconeo, entonces nueva glucosa, entonces origen de nueva glucosa. ¿Y de nueva glucosa a partir de qué? De ácidos grasos, o sea, de lípidos, o del lactato en el ciclo de Cori. ¿Listo? Entonces, esa es la relación como tal de la gluconeogénesis. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces a partir de proteínas. Entonces, a partir de proteínas tenemos lo mismo. ¿Listo? Si no, tenemos las proteínas se van a convertir en ¿qué? En aminoácidos. ¿Listo? Aminoácidos. Entonces se dan las proteínas para convertirse en aminoácidos. ¿Listo? Y los aminoácidos son los que van a ingresar a la gluconeogénesis. ¿Listo? ¿Dónde ingresan? Entonces resulta que van a ingresar acá, en estos puntos azules. ¿Listo? Cada uno de estos puntos azules es donde pueden ingresar los aminoácidos. ¿Listo? Cada uno de esos puntos azules es el punto donde ingresan los aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en lípidos partíamos solamente desde acá. Lípidos partíamos desde acá, ¿listo? Entonces ingresaba y ya sabíamos desde dónde arrancábamos en lípidos. Ciclo de Cori, ¿desde dónde partimos? Desde acá, desde el lactato, ¿listo? Resulta que los aminoácidos, como son tan diversos, ustedes ya saben, esa cadena lateral de los aminoácidos, cadena lateral de los aminoácidos es muy diversa. Puede ser una cadena abierta, puede ser una cadena cíclica, puede contener grupos funcionales o no. Entonces, quiere decir que es bastante diversa. ¿Listo? Como es bastante diversa, entonces por eso no arrancamos de solo un punto.
¿Listo? Por eso no podemos arrancar de solo un punto, sino que tenemos entonces, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4 y 5 puntos desde los cuales puede arrancar la gluconeogénesis. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente lo mismo. Si yo arranco con mi aminoácido desde acá, entonces ingresa al ciclo de Krebs, da media vuelta al ciclo de Krebs, llegas a malato, sale por malato al citoplasma, establece esta relación hasta fosfoenol piruvato y hace la glucólisis inversa, nuevamente superando las reacciones irreversibles de la glucólisis para llegar a convertirse en glucosa. ¿Listo? Si yo parto, por ejemplo, desde acá, desde ese punto, entonces es muy similar al ciclo de Cori. ¿Por qué? Porque se convierte en piruvato. Ese aminoácido se convierte en piruvato. Va a ir a convertirse en oxalacetato, de oxalacetato llega a malato y por malato sale al citoplasma y hace lo mismo que ya les he comentado. Llega a fosfoenol piruvato y sube por glucólisis inversa hasta llegar a ser glucosa. ¿Listo? Entonces, sea desde el punto que arranque, siempre va a ser el mismo proceso de llegar a esa glucosa. Entonces, por eso la gluconeogénesis es lo mismo. Sin embargo, depende de qué punto yo arranque, desde qué parte yo arranque, pero la gluconeogénesis es exactamente igual. ¿Listo? ¿De qué depende? ¿De qué punto arranque? Del aminoácido estemos trabajando. Entonces, ahí sí me devuelvo. ¿Listo? Entonces me devuelvo acá. Esos puntos azules que ustedes vieron en la diapositiva, estamos trabajando. Esos puntos azules son estos, ¿listo? Entonces acá tenemos un punto azul, este es otro punto azul, este sería otro punto azul, ¿listo? Este sería otro punto azul, este sería otro punto azul, ¿listo? Entonces, aquí están los aminoácidos relacionados, los aminoácidos que se convertirían o que arrancarían desde este punto azul, miren, de el alfa cetoglutarato. ¿Listo? Entonces me voy a volver un segundo. Entonces miren ese punto azul. Ese punto azul, ¿cuál es? Este. ¿Listo? Este. Los aminoácidos están relacionados en esa lista, van a ingresar en alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Entonces, este punto azul es el que les estoy resaltando acá. ¿Listo? Entonces, el glutamato, la glutamina, la histidina, la prolina y la arginina, todos son aminoácidos que van a iniciar la gluconeogénesis en ese punto azul, convirtiéndose en alfa-cetoglutarato. ¿Cómo se convierten en alfa-cetoglutarato? Por transaminación, que fue la reacción que nosotros vimos desde la clase pasada y que terminamos de completar el día de hoy. Transaminación. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos aminoácidos se va a convertir en un producto del ciclo de Krebs por transaminación. Y ahí en ese punto es donde va a ingresar. ¿Listo? Donde van a ingresar en ese punto por esa reacción de transaminación. ¿Listo? Entonces, eso es la gluconeogénesis de proteínas. Cada uno de esos aminoácidos entra en diferente punto del ciclo de Krebs, pero entonces lo que va a hacer es generar el mismo proceso, sino desde diferentes puntos. ¿Listo? Ingresa y hace la misma relación de gluconeogénesis que ya hemos trabajado desde lípidos y desde ciclo de Cori. ¿Listo? Bueno, muchachos, clara la idea con esa ruta metabólica. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Todo claro. No, profe. Listo. Listo, muchachos. Bueno, ya son las 9, entonces vamos a dejar las clases acá el día miércoles. Entonces trabajamos la parte de ácidos nucleicos, ¿listo? Y con eso ya quedaríamos listos para nuestra evaluación, ¿listo? Bueno, muchachos, un gusto haber Una compartido pregunta. la clase con ustedes y nos vemos entonces el día de mañana en el laboratorio y el día Profe, una miércoles en pregunta, clase. qué pena. Profe, ¿te puedes quedar un momento, por favor? No puedo porque tengo clase. Si Ah, tienes, Profe, una pregunta chiquitita. ¿Cuándo sería lo de
las dudas del taller. El miércoles. El Ah, ok. miércoles. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, no, con todo gusto. Gracias, Igual cualquier profe. duda que tengan me pueden ir escribiendo al correo. ¿Listo? Chao, profe, gracias. Listo. Estén muy bien. Chao, profe, gracias. Profe, Chao, estén muy Profe, bien. feliz tarde. Gracias, lo mismo. Estén muy bien.